La pregunta que se va a contestar es, ¿en qué medida la música en las películas del cine de terror pueden complementar la experiencia emocional de los espectadores de este género por medio de los sentidos? La situación de la vida real es el miedo creado a partir de la música en las películas de Insidious, Halloween, El Exorcista y El Títere. Las áreas de conocimiento son artes y ciencias sociales. Y bueno, la música, como ya se ha comprobado, tiene ciertos efectos en la fisiología y en la psicología de las personas. Por ejemplo, un hombre que le gusta mucho y le apasiona mucho escuchar una canción, al momento de escucharla puede experimentar ciertas reacciones en su cuerpo, como el que se erice su piel o sentir escalofríos. Igualmente, el ser humano muchas veces enlaza canciones con recuerdos, por lo cual al momento de escuchar una canción se le viene este recuerdo que él plasmó con esta canción. Y bueno, los vasos instrumentos que tiene la música, muchos de estos tienen un sonido que puede tener distintos efectos en las personas. Por ejemplo, el violín, que al momento de ser tocado de una forma suave y armónica, crea el sentimiento de paz, tranquilidad e inclusive amor. Sin embargo, al ser tocado de una forma agresiva y con un tempo rápido y un desfasamiento, puede crear un sentimiento de alerta, de peligro y de suspenso y terror. Por otro lado, las emociones, que no deben de ser confundidas con los sentimientos, pues son conceptos diferentes, ya que un sentimiento es un estado prolongado, por ejemplo, de felicidad, y la emoción es este estímulo que cambia un sentimiento por otro. Por ejemplo, una persona que está en un estado constante alegre y alguien llega y le dice alguna cosa y cambia su estado de alegría a tristeza. Bueno, este cambio entre alegría y tristeza es la emoción. Y entre la música y las emociones existe una relación íntima, pues desde la prehistoria se utiliza la música para representar sentimientos y emociones. Por ejemplo, en las representaciones de las antiguas tribus prehispánicas de las escenas de la cacería, en la cual se utilizaba la música para representar el sentimiento de peligro y de adrenalina al momento de cazar, así como se utilizaba la música para los rituales de las muertes de las personas para representar la tristeza y melancolía de la muerte. En el cine o en general en el medio audiovisual se utilizó la música desde el antiguo teatro griego, ya que cuando un actor personificaba a una obra de teatro o un poema, se utilizaba la música para poder complementar lo que el actor decía y así poder transmitir de una mejor forma los sentimientos que se quería transmitir originalmente en el poema o en la obra de teatro. Hoy en día la música en el cine se utiliza principalmente para generar una atmósfera acorde a lo que se quiere utilizar. Por ejemplo, en una película de amor se utiliza la música para generar este sentimiento de pasión. O en una película de acción se utiliza la música para poder generar esta atmósfera de adrenalina y peligro. Por lo cual en una película de terror se utiliza la música para poder generar el constante sentimiento de tensión, de peligro y de ansiedad. Y bueno, esto se puede ver ya que cuando una persona está viendo una película de terror, empieza a sentir un sentimiento por protegerse a sí mismo. Entonces, agudiza sus sentidos, por lo cual se empieza a preocupar de lo que sucede a su alrededor. Además, al momento de una persona estar viendo una película y estar escuchando no solo la música, sino los sonidos ambientales de esta, estos pueden generar recuerdos traumáticos, lo cual ayuda a la película a potenciar lo que quiere dar a expresar, que en este caso sería miedo, terror y suspenso. Los sentidos que más se agudizan en una película de terror son tres: el oído, la vista y el tacto. El oído y la vista es porque, como se mencionó previamente, se busca proteger a sí mismo el ser humano. Entonces se empieza a poner más atención a los sonidos que hay a su alrededor.
De igual forma empieza a buscar puntos con la vista en los cuales pueda protegerse para poder sentirse a salvo y tener ese control en sí mismo. Y el tacto es porque cuando una persona está en un estado de alerta, su cuerpo empieza a reaccionar de forma más rápida ante estímulos físicos. Por ejemplo, una persona que está caminando en un bosque oscuro, que está asustada y de repente una rama lo roza, él va a reaccionar de forma rápida ante este estímulo. Y bueno, como ya se dijo anteriormente, las películas de terror acompañadas de la música que utilizan crean un sentimiento de tensión en el espectador. Y esto es principalmente porque el espectador empieza a querer adelantarse a los sucesos, empieza a buscar soluciones para poder estar a salvo. Sin embargo, al ser esta una película de terror y una característica propia de este género es el utilizar este sentimiento a su favor para poder penetrar de una forma más intensa en el espectador, ellos se sienten inseguros y empiezan a buscar esta protección en sí mismos. Esta búsqueda por una solución se da principalmente por la adrenalina y el cortisol, que son mejor llamadas como las hormonas del estrés. El cortisol, por un lado, aumenta la presión arterial y hace que nosotros nos sintamos ansiosos y que busquemos estas soluciones que se mencionaron previamente. Por otro lado, la adrenalina hace que nuestra frecuencia cardíaca aumente y que nos empecemos a respirar de una forma más pesada y más rápida. Un ejemplo de una película en la cual se utiliza de una buena forma la música para poder representar suspenso es en la película de Psicosis de Alfred Hitchcock, en la cual una vez que Alfred Hitchcock terminó de grabar y de cortar esta película, se dio cuenta de que no tenía el poder de transmitir el suspenso y la tensión que quería transmitir originalmente. Así que se le mandó a su amigo y compositor Bernard Herrmann para que él le pusiera una banda sonora. Hitchcock le solicitó que esta banda sonora tuviera toques de jazz, sin embargo Herrmann no hizo caso a esto e hizo una banda sonora en la cual utilizaba principalmente instrumentos de cuerda como cello, violines y violas. Hitchcock, al notar que esta música era lo que hacía la diferencia entre una buena película de terror y una mala película de terror, decidió usarlo, convirtiendo esta película en la primera película de terror de Hitchcock, así como en uno de los primeros slashers en la historia del cine. A pesar de esto, la música y las imágenes del cine de terror, al momento de ser usadas con frecuencia, puede llegar a perder su impacto en el espectador, ya que éste se acostumbra a ver y escuchar estas imágenes y estos sonidos. Y igualmente, en algunos casos, al la música no estar bien acoplada con las imágenes que se está viendo, o cuando las imágenes no quedan con la música que se escucha, no se transmite el sentimiento que se desea transmitir, por lo cual el espectador no siente terror y muchas veces puede llegar a sentir inclusive risa en vez de terror, que era lo que principalmente se quería dar a expresar. Igualmente, el exceso de sensibilidad de una canción puede provocar estrés en las personas auditivas. Esto es porque estas personas ponen demasiada atención, lo cual llega a estresarles este sentido y este órgano que es el oído, lo cual llega a estresarlas a ellas mismas. Igualmente, como se mencionó previamente, las películas y la música de terror ayudan a traer traumas de regreso. Sin embargo, al momento de traer estos traumas, el espectador puede llegar a superarlos, por lo cual la película puede perder esta fuerza de terror. Y en conclusión, las películas de terror no solamente basan este sentimiento en las imágenes fuertes y crudas o en las interpretaciones de sus actores, sino también en la música, ya que con esto se utiliza la sinestesia para poder transmitir este sentimiento de terror, angustia y tensión. Por lo cual, se puede afirmar que no solamente en el cine de terror, sino en cualquier película, la música juega un papel bastante importante, por lo cual la afirmación de que sin música no hay cine es propiamente utilizada.